Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces aquí viene una frase muy célebre del apóstol Pablo, que todos ya conocemos. Dice: Él estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces tenemos aquí al apóstol Pablo enviando esta hermosa carta a los filipenses, una carta en la cual él muestra su sentir y hace un llamado a esta iglesia a tener este mismo sentir. Como él dice unos versículos después, todas las cosas que le han sucedido, resumiendo de una manera muy humilde, cosas que son verdaderamente complejas, que quizás cualquier persona las detallaría: me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, se darían el tiempo de escribir quizás una larga carta detallando, explicando cada una de las aflicciones, de los padecimientos, de los problemas que él ha tenido que enfrentar. Él simplemente lo resume en una breve frase. ¿Por qué no estás enfocado en sus problemas y en detallar sus problemas y en hacer ver a los demás cuántas cosas él ha tenido que padecer? El enfoque de Pablo no está puesto en él mismo, sino que está puesto en Cristo, está puesto en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en la que el apóstol Pablo piensa, esta es la manera en la que el apóstol Pablo siente. El apóstol Pablo vive día a día para la gloria del Señor. El apóstol Pablo sufre todo lo que el Señor permite que sufra, y que a través de los opositores, a través de las distintas circunstancias él tiene que padecer, siempre poniendo los ojos en Cristo, poniendo los ojos en el Evangelio. Él sabe que todas las cosas que tiene que enfrentar no son comparables, como él dice también, con la gloria venidera que ha de manifestarse al final de la carrera, ¿verdad? Entonces, la mente del apóstol Pablo es digna de imitar. La forma en la que él vive el cristianismo es digno de imitar. Nosotros muchas veces caemos en vivir nuestras vidas demasiado individualmente, demasiado egocéntricamente. Y ahí es cuando nosotros debemos examinarnos y comprender si realmente nosotros estamos en el mismo sentir del apóstol Pablo. El mundo nos empuja a intentar buscar nuestra propia satisfacción, a buscar nuestros propios éxitos, a intentar vivir la buena vida desde una perspectiva humana, desde una perspectiva terrenal. Pero el apóstol Pablo nos está presentando en sus diferentes epístolas una manera muy distinta de vivir la vida cristiana, una manera muy distinta de ver la vida en general. Él nos piensa que esta vida hay que vivirla para satisfacer los deseos, los placeres, para poder acumular tesoros aquí en la tierra, para tener abundancia, para tener un buen pasar y una vida próspera. El apóstol Pablo tiene un pensamiento diametralmente distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona que es
de carne y hueso como nosotros, tiene una mente tan distinta y ve las cosas desde una perspectiva totalmente distinta a como la vivimos la mayoría de las personas, como la vive el mundo, por sobre todo, el que no cree en Dios, el que no ha conocido a Jesucristo. Esta persona, nosotros sabemos, está envuelta en todos los afanes de este siglo. Esa persona quiere seguir las corrientes, ¿cierto?, filosóficas, ideológicas que el mundo nos pone por delante. Pero aquí vemos a un apóstol Pablo que dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué pasa con la vida del apóstol Pablo? ¿Él está viviendo su propia vida humana? No, él ha entendido que el fin del ser humano es glorificar al Señor. Es vivir una vida para Dios. Es vivir una vida enfocada en exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Él no está viviendo la vida para sí mismo. El apóstol Pablo no está enfocado en satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios placeres, sus propias metas, sus propios objetivos. Él eso lo ha estimado por basura. Todas las cosas las ha estimado por basura. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que la sociedad le impone, todo lo que la filosofía o las corrientes de este siglo presentan al ser humano, él las estima por basura. Todo lo que él pudiera obtener. Pensemos que él era una persona instruida en la ley, muy culta, una persona con un alto relacionamiento. Era un fariseo de fariseos, tal como él lo dice. Una persona muy conocedora tanto del mundo romano como del mundo judío. Quizás él se podía desenvolver perfectamente a todo nivel social, sobre todo quizás con príncipes, con reyes, con gobernadores. Pero él tenía los ojos puestos en el consumador de la fe, en Jesucristo, el que lo llamó, el que lo hizo apóstol, el que en un momento lo hizo caer en tierra y después lo levantó para poder usarlo, y usarlo de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Pero él mostró su humildad. Él tenía humildad. Él fue usado porque él tuvo que humillarse. La palabra dice: le mostraré cuánto tendrá que él padecer por mi causa. Y así fue como lo hizo. Pero él miraba los padecimientos, todos los miraba como parte de su carrera, como parte del objetivo que él tenía de parte de nuestro Señor Jesucristo, que era anunciar a los gentiles el Evangelio. Él tiene total autoridad para poder decirle a todas las iglesias, y en este caso también a Filipo, a los filipenses, que ellos debían tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él tenía toda autoridad para decirlo, porque él también lo estaba haciendo. Cuando él les dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se negó a sí mismo, ¿cierto?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Entonces, ¿y por qué lo hizo? Por obediencia, por amor, por obediencia al Padre, por amor a la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene exactamente ese mismo sentir. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos el mismo sentir que el apóstol Pablo? ¿Tenemos el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Mire, hay que verlo de esta manera, tal como él lo está describiendo. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que le han sucedido. Ahí es cuando yo dije, podría haber dado una larga lista, haber hecho cartas y cartas y cartas, redactando cada uno de los hechos que le han sucedido, como dice ahí. Pero él lo resume en una sola, en 2 o 3 palabras, porque a él lo que le importa es que eso que le ha sucedido, o todas esas cosas, o esas prisiones, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es muy difícil entender humanamente lo que él está diciendo. ¿Cómo puede todo lo que le ha sucedido redundar más bien para el progreso del Evangelio? Tenemos que pensar, por ejemplo, y esto es lo que él está también contando, cuando él estaba encarcelado, cuando él estuvo con arresto domiciliario, 2 años encerrado en un lugar, pero él recibía visitas. Muchas personas, él dice que lo que él estuvo viviendo fue conocido por todo el pretorio, donde estaba la gobernación que dirigía, en este caso, el gobernador, el comandante de los romanos, en ese lugar. Y en toda esa zona del pretorio fue conocido lo que él estaba padeciendo, lo que él estaba viviendo. Y eso finalmente redundó en muchas visitas, en muchas personas que fueron a verlo y que él pudo con total libertad hablar del Evangelio, con total libertad ministrar a muchas personas. Y finalmente, algo que pudo haber sido para lamento, fue para la gloria del Señor. Fue para la gloria del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar y llevarlo a nuestra vida y pensar si las cosas adversas que estamos viviendo realmente nosotros las estamos viviendo para la gloria del Señor, si están redundando para el progreso del Evangelio. Las aflicciones, los problemas, las distintas dificultades que estamos viviendo, ¿cierto? Cada uno en su contexto, ¿las están redundando para el progreso del Evangelio? ¿O simplemente son lamentaciones que nosotros transmitimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y los demás dicen que lamentable la vida de esta persona? Pero el apóstol Pablo no se queda con eso. El apóstol Pablo tiene una perspectiva totalmente distinta a la perspectiva humana. Él no se queda en lamentaciones, sino que él se asegura de que estando encarcelado, o estando en naufragio, o estando en momentos de escasez, o estando quizá por ahí perdido en un campo, o estando en persecución, o en momentos límites donde quizás está siendo apedreado o latigado, él se asegura de que en cada uno de esos momentos eso vaya a redundar para el progreso del Evangelio. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado a través de sus padecimientos, a través de sus dificultades. Y si eso fue para él, también tiene que ser para nosotros. La palabra está viva. Y la palabra nos está hablando también a nosotros. Nosotros debemos, como el mismo apóstol Pablo dice, ser imitadores de él. Porque él logró llegar a ese nivel de vida, en el que él dice, para mí vivir es Cristo. Y eso es vivir es Cristo. Es entender de que nosotros no debemos luchar con todas nuestras fuerzas para engrandecernos a nosotros mismos, para librarnos de las dificultades. Nuestro enfoque, nuestros esfuerzos no tienen que estar en resolver mi problema económico, en luchar para poder obtener un reconocimiento social, para poder
quizás tener poder, quizás de alguna manera dentro del círculo en que yo me muevo, poder recibir quizás cierta gloria de las demás personas. Él podía haber logrado todo eso. Él tenía cierta reputación, pero esa reputación él la estimó por basura, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera exaltado. Y Él quiere también lo mismo para los filipenses. Él quiere exactamente lo mismo. Y Él tiene plena confianza, está persuadido de que los filipenses van por ese mismo camino. Él dice, estoy persuadido de esto, de que la obra que ha iniciado nuestro Señor en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar. Pero así como Él tiene ese convencimiento de los filipenses, y así como Él ha sido persuadido por lo que ha visto de parte de ellos, ¿cierto? Una iglesia comprometida, una iglesia desprendida, una iglesia amante, ¿cierto?, del Evangelio, y que pone el nombre de Jesucristo en alto, va por el camino correcto a los ojos del apóstol Pablo. Entonces él por eso es que dice, quiero que seáis sinceros e irreprensibles, ¿cierto? Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. ¿Qué significa esto? Conocimiento de la palabra, ¿cierto? Conocimiento del Evangelio y también conocimiento de la palabra, conocimiento del Evangelio y también en humildad, también en mansedumbre. Hay una obra completa que hace el Señor y que eso nos capacita para poder darle gloria al Señor en cada situación en la que nosotros vivamos. Entonces eso, la verdad es que a nosotros más que nos conmueve, nos impacta, y más que impactarnos, es un llamado a que nosotros imitemos y examinemos nuestra propia vida a la luz, ¿cierto?, de lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Es para nosotros enriquecedor poder sumergirnos en esta carta y poder extraer de ahí todo lo que el Señor también quiere para nosotros. Tenemos que dar de antemano por hecho de que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para poder redactar cada una de las frases que constituyen esta carta a los filipenses y poder entender de que eso es exactamente lo que el día de hoy nosotros también debemos replicar. Y aquí viene a veces esa justificación o ese problema de que miramos todo muy humanamente y nos preguntamos, pero es que él era el apóstol Pablo, ¿cómo nosotros vamos a poder estar al nivel de él y decir que si yo estoy encarcelado, eso va a poder redundar para el progreso del Evangelio? Él estaba en una situación tan adversa como quizás la podríamos nosotros vivir el día de hoy. Pero más allá de que si son exactamente las mismas situaciones o no, lo que debemos entender es que ese es el mismo sentir que él está diciendo a los filipenses que tengan. Independientemente de que probablemente el apóstol Pablo sabe que los filipenses no van a sufrir quizás encarcelamiento, quizás no van a sufrir la persecución y los latigazos, pero hay un sinfín de problemas que sí o sí el verdadero cristiano va a tener que padecer, porque como dice el apóstol Pablo, así como somos partícipes de la gracia, así también estamos llamados a ser partícipes en las aflicciones, partícipes en los padecimientos. Si es que nosotros somos siervos de Jesucristo, entonces tenemos que sacar de nuestras mentes esa idea de que el cristianismo es paz, tranquilidad, comodidad, abundancia, prosperidad,
Porque eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay momentos y hay personas para las cuales Dios tiene preparado quizás contextos mucho más de abundancia económica, pero solamente eso lo define el Señor. Y para poder usar a esa persona, quizás en ese contexto, quizás en ese ámbito, para la gloria de Él, solamente Dios sabe quién le va a dar gloria en determinado contexto y en determinada situación. Pero tenemos que pensar de que si nosotros nunca tuvimos el nivel que tuvo el apóstol Pablo antes de ser llamado por Jesucristo y vivió todas estas dificultades, ¿por qué nosotros tenemos que engañarnos y desear pasar por situaciones de comodidad y de prosperidad si eso no va a redundar para el progreso del Evangelio? Aquí lo importante no es nuestra forma de pensar. Aquí lo importante no es enfocarnos en nuestros beneficios y en nuestro éxito personal. Aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios y asegurarnos de que cada una de las situaciones que nosotros vivamos, ya sea de abundancia o de precariedad, ya sea de persecución o de comodidad, ya sea de libertad o de encarcelamiento, redunden para el progreso del Evangelio. Eso es lo importante. Da lo mismo el contexto, da lo mismo la situación. Nuestro corazón no debe estar puesto en ninguna cosa que este mundo nos pueda ofrecer. El Señor se va a encargar de ponernos en la situación más apropiada para nosotros, y en esa situación Él nos va a usar. Pero nosotros debemos tener esto por claro. Debemos tener el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor y disponer nuestros corazones y cambiar nuestra mente. Como decía el apóstol Pablo en otra epístola, que nuestra mente sea renovada, que sea transformada nuestra mente, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para eso tiene que haber un cambio en nuestra mente. Debemos sacar todas estas ideas que se nos han metido en la cabeza a lo largo de nuestra vida por una sociedad, por una cultura, por quizá un sistema que nos ha metido en la cabeza que lo más importante somos nosotros mismos, que lo más importante es nuestro éxito, nuestra prosperidad, nuestro renombre. Eso no es lo más importante. Si nosotros somos verdaderos creyentes, debemos mirar lo que dice la palabra de Dios. Debemos tomar en consideración lo que el apóstol Pablo le está diciendo, en este caso, a los filipenses. Él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Pero él dice: estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger. Porque mientras yo permanezco aquí, ¿cierto?, en esta vida, ¿cierto?, en la carne, eso puede ser beneficioso para ustedes, porque yo estoy con ustedes, porque puedo ministrarlos, porque puedo seguir orando por ustedes, porque puedo seguir guiándolos también y confortarlos mutuamente, porque puedo seguir consolándolos con la misma consolación que he recibido de parte de el Dios de toda consolación. Pero también sé que cuando muera voy a estar con Cristo, voy a estar en el reino, lo cual es ganancia. Pero es más necesario permanecer con ustedes, ¿cierto? Por amor a ustedes, ¿cierto? Y para poder
para poder seguir adelante con esta tarea que el Señor Jesucristo le ha encomendado. Entonces, aquí es donde nosotros debemos examinar nuestro cristianismo, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestro sentir y determinar si nuestro sentir es el mismo sentir del apóstol Pablo, así como el sentir del apóstol Pablo era el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. No dijo, no estoy dispuesto. Él se humilló. Él se hizo semejante a nosotros. Él se hizo semejante a nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios, ¿cierto? Él no estimó ser Dios. Porque Él tenía un objetivo claro. Venir a morir por nosotros. Venir a pagar, ¿cierto? El precio por nuestros pecados. Que nuestros pecados Él los pudiera llevar, ¿cierto?, a esa cruz y poder reconciliarnos con el Padre. Pero Él tiene ese objetivo como primer objetivo. Y como segundo objetivo, venir a buscar a su iglesia, como dice, una iglesia gloriosa, que no tendrá ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Jesucristo va a venir por su iglesia, que somos nosotros. Y eso está directamente relacionado con lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, para que sean perfeccionados, ¿cierto? Para que podamos ser completos en Jesucristo. Entonces, esa es la manera en la que nosotros debemos ver el cristianismo, esa es la manera en la que nosotros debemos ver lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, y ese es el mismo sentir que nosotros debemos tener, el mismo sentir que Jesucristo tuvo, que Él desestimó el ser Dios. Él se humilló 2 veces, se humilló cuando Él se hizo hombre, pero se humilló también siendo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y haciéndose maldito en ese madero. Porque la palabra dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, Él se humilló hasta lo sumo para la obediencia del Padre y por amor a los que el Padre le dio, por el amor a su iglesia. ¿Y nosotros somos capaces? ¿Somos capaces de humillarnos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, con toda autoridad, porque Él lo hizo de la misma manera. Las humillaciones, los padecimientos del apóstol Pablo van absolutamente de la mano con lo que él está diciendo a los filipenses. Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros, y Él hizo mucho más. Por lo tanto, las situaciones que estamos viviendo, asegurémonos que redunden para el progreso del Evangelio. Todas las dificultades, todos los padecimientos, todas las aflicciones, los ataques, las críticas, todo lo que estemos viviendo nosotros como verdaderos cristianos, asegurémonos que les estén dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. No nos preocupemos por nosotros, no nos preocupemos por nuestro orgullo, por nuestra imagen, por nuestra propia gloria, por nuestro renombre. No nos preocupemos por absolutamente nada respecto de lo que pueda quedar aquí en esta tierra. Porque como dice el apóstol Pablo, lo que nos espera es mucho más glorioso. Lo importante aquí, en esta vida, el tiempo que el Señor tenga para nosotros aquí en esta tierra, que sea para la gloria del Señor y que este sea nuestro sentir,
hoy y siempre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto, sea exaltado, y que nosotros podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que la vida que Él vive es Cristo. Esa es la vida que Él vive. El vivir para mí es Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque sabemos que tu palabra es poderosa.